bienvenidos a Asuntos Públicos. La Argentina tiene oro negro y mucho en Vaca Muerta, pero también tiene algo que se está llamando el oro blanco. En el norte, Silvia, Mabel, el litio es un recurso natural clave en la economía mundial. Hoy con eso se hacen las baterías eléctricas de los celulares, de los autos. Bueno, la Argentina, no solamente la Argentina, pero en todo un triángulo que está también en Bolivia y en Chile, allí se concentran el 80% de las reservas del litio del mundo. Este será el tema de esta noche en Asuntos Públicos. Tenemos un informe con un experto que nos va a contar de qué se trata y qué posibilidades tiene este recurso que se explota ya hace unos años en el país. Bueno, incluso ya hay inversiones privadas en el tema del litio, como en el caso de Mitsubishi, también otras automotrices que están en este caso en la Argentina y en Bolivia. Pero también hay una discusión, y en eso es muy interesante ver el modelo que impuso, o negoció en realidad Evo Morales con las mineras en su país, sobre todo con las mineras de origen chino, porque querían ir y tenían una política absolutamente extractiva, es decir, llevarse el litio y fabricar las baterías en China. Y él dijo, no se van a llevar el litio si no montan las fábricas acá. Y eso me parece que es muy interesante como modelo de explotación de algo que recién empieza en la puna argentina. Claro, porque además es una de las cuestiones, es como empezar de cero con la experiencia de los otros recursos naturales no renovables y que plantea qué hacerlo, ¿no? Cómo industrializar, porque la industrialización de este material para convertirlo en baterías, que son el futuro, como decías vos, esto lleva una inversión en tecnología y en conocimientos muy grande. Entonces la cuestión es no solo decir, bueno, vengan, instalen la fábrica acá y den algunos puestos de trabajo, sino cómo se genera la tecnología y se transfiere la tecnología para esa utilización. Y ese es un modelo muy discutido, muy peleado, y es por eso que incluso en Bolivia ha ido mucho más lento de lo que se suponía en un principio, porque articular todos los intereses en juego, todas las posibilidades, pero también los límites que Bolivia tiene, ha sido un ejemplo a mirar también sobre el proyecto de la Argentina. Para esto, está el investigador Bruno Fornillo, que es un... Sí, vamos a escucharlo en un minuto. Él es investigador del CONICET, y del historiador... Instituto de Estudio de América Latina y el Caribe. Desde el IEALC, y es historiador de la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Sociología y doctor en Ciencias Sociales. El informe tiene dos partes. Primero él nos va a explicar en qué consiste la actividad del litio, el proceso industrial, y la segunda parte, la Argentina, qué fortalezas y debilidades tiene para la explotación, porque la clave es que la materia prima está muy bien, es el carbonato de litio, que es lo que se exporta, pero eso, en una batería de litio, el valor del litio es solo el 0,5%, ¿sí? Entonces, estamos frente a un viejo dilema, es lo mismo que los porotos de soja, el carbonato de litio es estar muy bien, es un recurso natural que se explota, se exporta, pero estamos en el primer escalón de lo que se llama la cadena de valor. Es cómo subir en la cadena de valor es el aspecto fundamental. Bueno, vamos a ver entonces la primera parte del informe con Bruno Fornillo. El litio es un mineral, es un elemento químico que sirve para hacer las baterías. No solamente para hacer las baterías, sino que además tiene otras funciones. Es un psicofármaco, sirve para utilizar en cerámicas, en vidrios, en aleaciones. Pero obviamente la clave hoy en día está en la utilización del litio para hacer baterías, que es indispensable en ellas. Litio hay en un montón de lugares. En el salar de Uyuni y el salar de Atacama, en Chile, Uyuni en Bolivia, y el salar de Hombre Muerto de la Argentina están el 80% de las reservas más rentables de litio del planeta. Sin embargo, litio hay en muchos otros países. Hay en Canadá, hay en Estados Unidos, hay en Australia, en Zimbabue, en Rusia, en China. El litio está contenido en las salmueras, en este caso, en el caso de los salares, bajo tierra, bajo los salares. Y está contenido en partes por millón, así se cuenta. Entonces los diferentes salares tienen una cantidad de parte de litio por una cantidad determinada de sal que contiene otras cosas. Contiene sal, contiene potasio y demás. Entonces es una especie de polvillo,
una vez que finalmente se purifica de modo tal de que queda la materia prima básica, para lo cual se necesitan toda una serie de procesos. Los métodos de extracción de litio son múltiples y generalmente uno de los problemas mayores que existe es que la extracción de litio consume mucha agua. Ese es un problema ecológico fundamental en los salares. ¿Por qué consume mucha agua? Porque lo que hay que hacer es bombear del bajo fondo el litio hacia grandes piletones y eso permite, esos piletones grandes, permite que se vaya evaporando el agua con el sol, la radiación solar. Eso hace que se concentre los minerales. Luego de ello se pasa a una etapa cuasi industrial donde se mezcla con algunos componentes químicos, cal por ejemplo, y de ahí se va purificando hasta obtener el litio grado batería que se llama, que es un 99,6% de pureza. Ese es el litio que se exporta. Es como una especie de polvillo, un polvillo finito, blanco. Por eso se llama oro blanco. Para realizar la batería, una vez que se tiene el litio, después son necesarios un montón de otros compuestos. La particularidad de la batería de litio es que el litio es central en esa confección. Sin embargo, es solamente un paso. Después que se contiene, que se poseen todos los otros elementos, es necesario entrar en un sistema de producción química de los compuestos específicos que requiere la batería, que se llaman sales, compuestos orgánicos y demás, que es todavía una etapa química. Luego habría una etapa técnico-industrial, más bien lo que es la parte orgánica material de la batería. Hoy por hoy, Chile es el principal productor de litio a escala mundial y es el principal proveedor en el mercado mundial. La Argentina entró en producción en el 98 con el Salar de Hombre Muerto y exporta toda la producción a través de Chile. Y el año pasado, en el 2014, entró en producción el Salar de Olaroz con Orocobre, que es una empresa que ya tiene un contrato de provisión con Toyota. Y todos los salares de la Argentina están concesionados. Aún no entraron en producción, pero la gran mayoría de ellos están concesionados a empresas extranjeras. Bolivia tiene la reserva más grande de litio en el planeta, el 50% en Bolivia, en el Salar de Uyuni. Pero aún no entró en producción y en ese caso, en el caso boliviano, está controlado en su totalidad por el Estado Plurinacional de Bolivia. Los que saben de la parte industrial son Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y últimamente China. Japón es el país que más tradición tiene y Sony fue quien comenzó a realizar las primeras baterías de litio para sus teléfonos celulares. De todos modos está entrando fuertemente, hay dos puntos acá que son importantes, que es que está entrando fuertemente en producción China, por un lado, a gran escala, y por otro lado que en Estados Unidos Tesla Motors está generando una fábrica de producción de baterías de litio para autos eléctricos de grandísima escala. Con lo cual, si bien en este momento China y el sudeste asiático tienen cerca del 40% del mercado de exportación de baterías, muy posiblemente con la entrada de producción de Tesla y otra fábrica más, Estados Unidos empiece a emparejar ese tipo de producción. Pero son esos 4 países los que dominan la totalidad del proceso técnico. Bolivia está haciendo pruebas y viendo formas posibles de extracción para obtener este 99,6% en grado de batería. La Argentina, por otro lado, de una manera bastante innovadora, está procurando patentar un tipo de producción técnica que permite la extracción de litio sin utilización de agua. Eso lo está llevando adelante en Quimae con el doctor Ernesto Calvo a la cabeza, junto con ITEC y el CONICET y demás. Exportar el litio en estado puro, carbonato de litio, no tiene ningún sentido. Eso hay que decirlo así casi directamente. Es decir, no es incompatible con generar un proceso de incorporación de valor, pero solamente quedarse en la exportación de litio no vale para nada la pena. ¿Por qué? Por una serie de cosas. Primero porque el litio se rige por el Código Minero General, con lo cual los impuestos en general que terminan pagando las empresas extranjeras que exportan litio son muy menores. Por otro lado, es muy claro que el valor
del litio está en el proceso técnico y el conocimiento que permite la obtención de las baterías, que la real ganancia está en las baterías. Una tonelada de litio sale $6.000. Una batería de auto utiliza 10 kilos de litio. Es decir, que con una tonelada se hacen, si no hago mal la cuenta, 1000 baterías o cerca. Ahora bien, el valor de una batería de auto es entre $10.000 y $20.000. O sea que el litio tiene apenas dentro del valor de la batería el 0,5%. Es absolutamente nada. Y por eso a las grandes empresas automotrices no les importa el precio que van a pagar del litio, sino que lo que les importa es simplemente saber que tienen el aprovisionamiento de esa materia prima. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la educación. Con el plan Vuelvo a Estudiar, estamos logrando que más chicos y chicas puedan terminar la secundaria. Esta experiencia inédita de inclusión socioeducativa logró desde 2013 que más de 2.600 jóvenes retomen sus estudios. Y seguimos visitándolos casa por casa para que muchos más puedan decir: Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Desde la Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires invertimos en salud, en educación, en infraestructura y también en desarrollo social. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Gobernación Daniel Scioli. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Aprende a votar en buenosaires.gov.ar/boleta electrónica o acércate a un centro de consulta. Cuidar la democracia es defender el futuro. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Auspició este programa. Claro. Smart más simple. Nuestra provincia avanza cuando hacemos las obras necesarias. Realizamos la mayor inversión de la historia en la ciudad de Santa Fe y su zona metropolitana para elevar los niveles de protección contra inundaciones. Construimos y mantenemos terraplenes, desagües y canales. Sumamos nuevas estaciones de bombeo y monitoreamos las redes de medición y prevención para la tranquilidad de todos. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Seguimos en Asuntos Públicos. Hoy estamos haciendo foco en la industria del litio, en la Argentina y en el Cono Sur, y habíamos visto la primera parte del informe en que aprendimos, bueno, un montón de cómo es este recurso que pocos argentinos conocen, ¿no? Porque estamos mucho más familiarizados últimamente con el famoso yacimiento de Vaca Muerta, el petróleo, y sabemos, por supuesto, de la agricultura, pero esta riqueza minera no es tan conocida y estamos viendo que es muy importante. A diferencia de otras explotaciones mineras donde requieren una enorme cantidad de capital hundido, digamos, la mayoría de las mineras en la Argentina han requerido inversiones de cientos de millones de dólares, infraestructura, etcétera. La explotación del litio es más fácil. No necesita tanto capital intensivo a invertir
porque es fácil, aflora, además hay que hacer unas piletas, o sea, es más sencilla. Por eso lo importante de tratar de industrializarlo. Pero en las charlas que teníamos, Pablo, contigo previamente, vos sugerías algo muy interesante que sería bueno que lo comentes, la necesidad de que se unan los países productores de litio. Claro, tal vez yo desconozco, tal vez hay alguna iniciativa, ¿no? Pero de formar una especie de trilateral del Cono Sur, del litio, un organismo multinacional entre Bolivia, Argentina y Chile que coordine esto, aprovechando que el recurso está en los tres países y que cada uno, claro, tiene sus capacidades. Claro, porque además hay una cuestión que tiene que ver con que si bien el litio es una parte más pequeña de componente en las baterías, en la utilización, es un componente esencial, es muy pequeño pero muy central y solo está disponible en algunos lugares del planeta. Entonces, mientras este elemento siga siendo necesario, es importante justamente cómo estos países se pudieran organizar, coligar, poniendo sus capacidades diversas. Argentina tiene un amplio desarrollo tecnológico y esto podría ser central, ¿no? Chile tiene recursos financieros, Argentina recursos tecnológicos, Bolivia tiene la mitad ella sola de todo el recurso natural. Y lo que pasa es que esto implica ir a un modelo de explotación que no es muy transitado. La mayor parte de las explotaciones mineras en América Latina o en África o en otros países son enclaves de generalmente multinacionales que tienen la tecnología y el capital, explotan el recurso y luego de un tiempo se van. Y donde la agregación de valor queda, lo vemos en el caso de la pasta celulósica, de un montón de recursos mineros, donde ni siquiera la refinación del cobre o del oro se hace en los países, se hace en Suiza o se hace, ¿no? Se hace en otras partes. Pero sería un desafío interesante, ¿no? Muchas veces se habla de que gobiernos con, que tienen una sintonía política entre sí, ¿no? Bueno, está el tema de Bolivia y Chile que tienen un conflicto, pero estas cosas podrían ser superadoras de esto, ¿no? Es decir, es un tema un campo interesante el del litio. Claro, un campo interesante para la integración, porque en realidad las compañías están integradas, hay mucho comercio intrafirma, etcétera, pero es un campo interesantísimo para la integración entre los países. Exactamente. Bueno, vamos a ver la última parte del informe donde nuestro invitado habla de qué fortalezas tiene la Argentina, pero también qué debilidades para encarar el proceso del litio. Lo que es muy importante en la Argentina es ver si es posible fabricar las baterías de litio en el país. En relación con eso hubo una serie de intentos. Hay una cantidad de científicos que previamente se dedicaban a las baterías de hidrógeno que pasaron a dedicarse a las baterías de litio. Por lo tanto, esos científicos adquirieron todo un saber y hay un desarrollo técnico bastante significativo. A su vez hay un mercado en la Argentina para poder proveer baterías de litio. Un elemento y un dato importante es que, por ejemplo, solamente en el mercado de celulares, la Argentina produce 12 millones de celulares por año. Es decir, que ahí hay un mercado potencial, para mencionar solo un caso, muy amplio. Todo esto sin hablar de lo que podría llegar a ser un mercado futuro que sería eventualmente prácticamente infinito. Sin embargo, es un proceso que no es para nada sencillo. No quiere decir que por estas buenas intenciones políticas, incluso con un mercado económico, hay un entorno, tanto científico como político como económico, que permitiría obtener las baterías en la Argentina. Todo esto no desdice que haya dificultades, obstáculos y que no sea un camino precisamente sencillo y con un triunfo absolutamente asegurado. Los obstáculos en este momento son los siguientes. En principio, el proceso técnico de la parte material de la batería, esto es, armar las celdas, es un proceso difícil de realizar. Y que suele decirse que, por ejemplo, las membranas, unos separadores, solamente los realiza Japón, y aparte tienen que hacerse muy bien porque pueden explotar. Por lo tanto, y Japón aparte no está muy dispuesto a transferir tecnología, es una tecnología de punta. A la vez, hay un conocimiento parcializado, no todo el mundo sabe muy concretamente el proceso técnico industrial. Una cosa es saber bien
cuestiones químicas, científicas, pero el proceso técnico industrial no es sencillo. Por tanto, habría que generar una suerte de estrategia para ver cómo asociarse para poder generar toda la cadena e ir creciendo en la cadena de valor con las máquinas que se precisan y demás. A su vez hay otro tema que no es menos importante, que la entrada en producción de China, del sudeste asiático y demás, hace que el valor de las baterías hoy por hoy sea bastante bajo, con lo cual es más conveniente para una empresa de Tierra del Fuego que necesita las baterías como insumo, importarlas de esos países que tener que producirlas acá en la Argentina, en términos puramente económicos, obviamente. El negocio es segurísimo. Es decir, si la batería de litio pudiese fabricarse en la Argentina, sería un logro muy importante. ¿Y por qué es un logro muy importante? Porque podría, eventualmente, y muy a largo plazo, y superando toda una serie de obstáculos, porque efectivamente las empresas de autos tienen ciertos niveles de certificación y demás. Poder, por ejemplo, realizar baterías para motos, bicicletas, autos. Eso es un mercado infinito. Luego, en la transición energética, es preciso de a poco ir abandonando las energías fósiles. Y el reemplazo de esa producción va a ser fundamentalmente con energía eléctrica, que provendrá de diferentes lugares, energía eólica, solar, mareomotriz, etc. Y para esa transición energética, las baterías de litio son muy importantes porque de alguna manera acumulan la energía, permiten acumularla. Y para eso serían necesarias las baterías de litio. Es decir, muy prontamente es posible que las baterías de litio sean un elemento medular de todo el sistema energético. Estamos hablando entonces de un mercado muy amplio, pero también de la soberanía energética en un futuro cercano, en un proceso tecnológico que la Argentina podría llevar adelante. Entonces, el negocio, el valor, la potencialidad de esa apuesta es realmente muy significativa. El litio es como una punta de lanza, ¿no? O sea, es como a nosotros, a nuestro equipo nos parece como algo con lo cual podemos atravesar cosas, ¿no? Problemas. Problemas de la minería, problemas de la energía, problemas del modo de desarrollo, problemas de la ecología. Y es como una especie de una ventanita por la cual entra un aire fresco. Bueno, fue muy interesante. Creo que poca gente en el país conoce esta realidad, ¿no?, que nos estaba contando el investigador Bruno Fornillo, y que un poco también porque, bueno, geográficamente esto lo sabe la gente de Jujuy, donde el Salar del Hombre Muerto está en explotación ya hace más de 15 años, pero por lo menos en el resto del país muchos nos desayunamos. Claro, no, y además lo que tiene de característico también a la explotación es que justamente está en zonas desérticas, bastante desérticas, pero que existen poblaciones. Un investigador estadounidense, Nate Freiburg, hizo un recorrido en bicicleta alrededor del salar, de 3 meses en bicicleta, y tuvo una información sobre lo que significan para las comunidades que están alrededor del salar de Uyuni. Esto es en el caso de Bolivia, pero en el caso de la Argentina son extensiones muy amplias donde, bueno, los riesgos ambientales no son los mismos que la explotación, por ejemplo, con cianuro y la minería a cielo abierto, que tiene otros problemas. Pero sí tiene los problemas de las poblaciones, y el uso del agua, ¿no? Como decía Fornillo, sí. El uso del agua, que es uno de los temas centrales. Sí, el uso del agua es clave en todo tipo de explotación. Claro, ¿no? porque justamente el uso del agua es uno de los... han salido recientemente información sobre los acuíferos que existen en el mundo, y algunos que están en crecimiento y otros que están en peligro de extinción, franjas que están realmente muy complicadas con el uso del agua. Por eso también es interesante que esto se tome en cuenta, ¿no? El tema de la dimensión del uso del agua, cómo va a afectar las explotaciones mineras, qué cosas conquistamos, para qué cosas podemos llegar a perder, centrales como el agua. Bien. Bueno, una agenda para el próximo gobierno, ¿no? Seguramente, seguramente. Esto fue Asuntos Públicos. Gracias por acompañarnos. Hasta el jueves que viene.